Buenas, ¿cómo están? Saludos. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a nuestro programa Ayer y Hoy, el cual es un programa totalmente variado, donde nos interesa saber sobre tu ayer y tu hoy. Gracias por la invitación a estar en este momento contigo. Vamos lleno de expectativas para ver qué tenemos y qué responderemos sobre todo. Sobre todo, ¿qué responderemos? Sí, este es un programa totalmente diverso. Aquí se va a encontrar desde que traeremos psicólogos, psiquiatras, estaremos trayendo empresarios, jóvenes con nuevas ideas de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y lo que están innovando en diferentes áreas. Pero sobre todo el énfasis que queremos hacer es cómo funcionaban las cosas anteriormente y cómo están funcionando hoy en día, que es lo que nos va a asegurar la forma que vamos a estar establecidos o balanceados en el futuro. Correcto, porque indiscutiblemente hay que reconocer que muchas formas han cambiado, aunque el fondo siga siendo lo mismo. Sí. Correcto. Bienvenido, Samuel. Bienvenido, Patricia. Gracias por estar en nuestro programa. Es un placer tenerte aquí en este estado jardín, ¿verdad? Y vinieron en una temporada tan rica. Ay, sí, del clima maravilloso, sobre todo. Bueno, y veo que tú disfrutas bastante de este clima porque te gustan las flores, ¿verdad? Me gusta el frío, me gusta la naturaleza, las flores, de verdad que aquí me enamoro cada vez de que vengo y veo estas flores diferentes a lo que hay, ¿verdad?, en República Dominicana. Aunque nací en Costa Rica, mi niñez, mi juventud la pasé en Costa Rica, pero ya tengo 25 años viviendo en República Dominicana, así que allá es el calor diferente, todo un poco diferente a lo que es Costa Rica en cuanto al clima. Me diste un poquito del hoy, pero... ¿Verdad? Porque quería incursionar primeramente con el ayer. Okay. ¿Quién era Patricia ayer? Hace 15 o 25 años atrás, como tú dijiste. Bueno, 25 años y un poquito más para allá. Simplemente era una joven en Costa Rica que estaba involucrada siempre con cosas de la iglesia. Me convertí a los 16 años y entonces siempre estaba como involucrada en lo que era el servicio a la iglesia, lo que fuera. Cuando yo llegué a la iglesia, lógicamente no hacía nada, ¿verdad? No tenía tampoco el crecimiento y todo lo que en el día de hoy. Pero recuerdo que le dije a unos amigos gemelos, le dije, si yo aquí no hago nada en esta iglesia, yo me voy. Porque yo no podía estar sentada en un lugar solamente, o sea, yo necesitaba sentirme útil. Entonces le dije, yo si no hago nada aquí, aunque sea limpiar baños, yo me voy a ir de la iglesia. Me voy a ir porque yo no puedo estar sentada en un lugar. Este es un punto clave que dijiste, sentirte útil. Vamos a hablar después sobre este tema, pero voy a continuar. Entonces, tú naciste en Costa Rica. Sí, nací en San José, Costa Rica. ¿Cuántos hermanos? Somos 3 de padre y madre, que somos los mayores, y 4 con pues, el segundo esposo que tuvo mi mamá. Perdón, y mi papá tiene también otra hija. ¿Creciste con tus padres? No crecí con mis padres, creo que estuve con mi mamá nada más como hasta los 5 años. Luego ahí fue cuando ya estuve en la casa de mi abuelita paterna y me fui a vivir con ella. Así que la tutoría se la pasaron a mi abuelita. O sea, fue una decisión propia, no fue una decisión que mi mamá dijo vete a vivir con tu abuelita paterna, sino fue que hubo una situación donde yo estuve con mi papá, usted sabe, como niña, siempre uno quiere andar buscando al padre, y recuerdo que yo dije, yo me quiero quedar con mi papá, y entonces ahí hicieron un proceso legal, y etcétera, etcétera, pues entonces al final terminé en la casa de mi abuelita. Ni siquiera con mi papá, fue con mi abuelita que terminé. Ok. ¿Sabe que era muy normal anteriormente que le dieran los hijos a criar a los abuelos, a los tíos o a un familiar cercano? Es más, sin embargo, hasta se podía tomar en cuenta
un familiar que tuviera cierto tipo de estatus o que pudiera brindarle un mejor futuro a los niños. ¿Qué tú opinas de eso? Por ejemplo, en Costa Rica no se acostumbra a eso. No se acostumbra. Por eso dije que fue una decisión propia. O sea, no fue que mi mamá me dejó con mi abuela, no, sino fue una decisión propia a mis 5 años, que yo quería quedarme con mi papá. Por eso fue que cuando yo dije quiero quedarme con mi papá, ahí empezó un proceso legal, donde me llevaron en ese tiempo que era como lo que es el Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica, y ahí fue donde yo le hacen unas entrevistas, le preguntan a uno como niño, psicólogos y todo, y entonces ellos toman la decisión, entonces sí, de dejarme ahí con mi abuela, o sea, no con papi, porque papi no tenía esposa ni nada en ese momento, sino pues le dieron la tutoría a mi abuela. No fue. Ok, pero tu opinión de un niño de 5 años, toma una decisión o simplemente Sí. le estamos dando un giro a la cosa que al final estamos cayendo en lo mismo, que es Sí. que se le está entregando a una familia que no es su mamá Claro. o su papá. Claro. Porque un niño de 5 años en realidad no sabe qué es lo que le conviene. No. Porque un niño de 5 años no se sabe ni siquiera cuidar a sí mismo. No, realmente Mucho menos tomar eso, una decisión tan importante. Mira, yo, por ejemplo, en este caso puedo decir que vamos a ponerlo desde el punto de vista que Dios tenía un propósito. Amén. O sea, Dios tenía un propósito. El estar allí, pues pasar todo lo que pasó en ese tiempo, para entonces como ser hoy fortaleza. ¿Entiendes? Pero realmente un niño de 5 años no tiene una decisión para decir que se va a quedar. Yo decidí quedarme con mi papá, con mi mamá. Es muy difícil. Realmente pienso que nunca, o sea, los niños deberían de estar con su mamá, porque la madre tiene un poquito más cuidado. Papi no, al final y al cabo mi papá lo que hizo fue que me dejó con abuelita. Él estaba junto con una señora y pues a él yo estaba ahí con mi abuela, Exacto, nada más. Exacto. Acontece es que ahora mismo uno no exactamente los niños porque están con su madre están bien cuidados, Sí. ¿verdad? Porque puede también acontecer que sea padre o sea madre, puede haber cierto tipo de descuido, sea intencional o puede ser causado por la misma ignorancia. Es la ignorancia. Pienso que los padres hay mucha ignorancia al criar a sus hijos. Sea solos o hasta acompañados, porque pueden ser que estén como esposos los dos juntos y aún tenemos muchas dificultades también para la crianza, pero igual se le hace difícil para un hombre que para una mujer criar solo. Claro que sí. Algo que uno deja bien claro es que la palabra dice sobre instruir al niño. Entonces, si manda a los padres a instruir al niño, quiere decir que le está diciendo al padre, a ti te corresponde, esa es tu responsabilidad. Es decir, no existe tal decisión de que tal niño dice que me va a convenir más con fulanito, con su claro. Tiene que haber una evaluación y ver si es conveniente, ¿verdad? De que el niño sea criado por aquella persona, sea educado por aquella persona, sea el papá, ya sea la mamá. O sean ambos si viven juntos. Yo considero que deben de ser criados por sus padres. Siempre, no es siempre que la finanza lo permita. Yo considero que no importa, porque yo conocí una señora que recuerdo mucho, se llama la señora Margot, que ella vendía arepa, vendía aguacate, ella vendía de todo, y ella junto con su esposo criaron sus hijos. Su esposo era un hombre emprendedor, un hombre trabajador, pero ella no tenía límite, es decir, si ninguna limitación financiera la podía cohibir a ella de poder desarrollarse como madre o criar a sus hijos y hacerlo profesionales junto con su esposo. Sí, quizás hubo algo que me ayudó mucho también, Jocelyn, fue que había una escuela cristiana, entonces esa fue la escuela donde me pusieron a mí. ¿Entiendes? Entonces, ahí fue donde, pienso que ahí fue donde Dios empezó su trato conmigo. ¿Por qué? Porque entonces ya me enseñaban lo que era religión, entonces ya yo empecé a aprender un poquito de la Biblia, en lo mínimo, pero aprendí o tenía ese deseo de querer conocer a Dios.
¿verdad? Entonces eso fue una bendición para mi vida haber llegado a esa Sí. escuela. Es muy importante porque así, de paso, le explico a la juventud porque puede haber ¿verdad? Pueden malinterpretar cierto concepto y piensan que Dios se va a glorificar si tú dejas a tu hijo con alguien, que Dios se va a glorificar si tú eres irresponsable, que Dios se va a glorificar, ¿verdad? Claro, todo Dios lo torna para bien, pero bien. no es la intención de Dios. No. ¿Verdad? Jamás. La intención de Dios es que tú y yo como madres seamos responsables, que el pastor Samuel y mi esposo sean responsables Como padres, y claro. cumplan sus roles en todo el ámbito de la palabra. Es que a los niños como quieran, o sea, yo recuerdo que la falta de mi papá y la falta de mi mamá, porque como le expliqué, yo vivía era con mi abuelita, pero mi papá era ausente completamente. Correcto. Entonces, la falta que yo tenía de mami y de papi, eso fue algo que abuelita nunca pudo haber llenado o que nunca llenó. Entonces, eso estaba ahí. O sea, me hacía falta. De niña tuve muchas ocasiones de suicidio, de querer suicidarme a los 8 años. O sea, es una historia bastante, poquito larga para poder contarla quizás toda, pero sí pasé por ese proceso siendo una niña con deseos de suicidarme, algo que la gente dice, una niña de 8 años, ¿cómo se va a suicidar? Bueno, pero es que estaba pasando por muchas situaciones. Interesante, porque eso es uno de los temas, ¿verdad?, más fuertes que hay sobre el suicidio. Y es porque nosotros fuimos intencionados para verse llenado de amor y ver crecer con nuestro padre y nuestra madre, que nos provean, que nos defiendan, que sean nuestros guardianes. Y cuando uno de ellos falta, es como que tú le quites el seguro a la puerta. Le da acceso a personas que no le tiene que dar acceso a la vida. Y es decir, le da acceso a hechos y a circunstancias que no deben de estar en ella. Claro. Pero háblame de cómo viene este proceso de crecimiento y cuando tú conoces al joven caballero, a tu esposo. Al caballero aquí. Bueno, entonces, como le comentaba, me convertí a los 16 años, empiezo a ir a la iglesia, entonces siempre activa en la iglesia, aunque sea lavando baños, pero yo le decía, a lo que sea, pero póngame en algo. O sea, yo necesito hacer algo. Entonces, siempre estaba muy activa. Después ya para ese año, en el 96, que fue el congreso, ¿verdad, mi amor? En el 96 se arma un congreso para los jóvenes en Costa Rica. Juventud con una Misión y otro ministerio de Costa Rica empiezan a formar este congreso y yo tenía la intención de entrar a Juventud con una Misión, que son jóvenes misioneros. No sé si has escuchado de ellos. Entonces, que hay bases en todos los países. Y resulta que yo quería entrar y para ese año iba a entrar. Pero como estoy trabajando en el Congreso, me dicen, Patricia, si estás trabajando en el Congreso, no puedes entrar ahora a la escuela, ¿verdad? De misiones. O dejas de trabajar en el Congreso porque debes de ser participante del Congreso, no trabajador. La gente que está participando. Entonces yo le dije, no, pues entonces yo voy a seguir trabajando en el Congreso y para el próximo verano, que era 8 meses, algo así, yo entro. Pues resulta que justamente en ese Congreso Samuel va con un equipo de 105 jóvenes, con otro pastor dirigiéndolo, y ahí entonces es que yo conozco a Samuel. Y entonces ahí me toca ir donde están ellos hospedados y ahí lo conozco. Y entonces ahí fue como que empezamos, pues a hablar ya un poquito más, porque me tocó encargarme mucho del equipo que venía de República Dominicana. Entonces me imagino que él vio esta mujer, esta joven bella. Se enamoró de una vez. Ajá, eso. Pregúntale a él. Así es como, mira cómo sonríe el pastor. Entonces, ¿tú conoces al pastor Samuel y empiezan una relación inmediatamente o se toma un tiempo? No, nos conocemos en el Congreso, estamos ahí y entonces un amigo de él de la Romana empieza, Patricia, te busca Samuel, Samuel te busca Patricia. Fue como algo que él se planificó, porque él sabía que yo le gustaba a Samuel, entonces él como que hizo esa conexión de que siempre estuviéramos juntos. Pero realmente ahí como que, o sea, no era que estábamos ya, ¿verdad? Porque teníamos nada más días. Sin embargo,
Samuel sí, como al tercer día Quedó flechado. me saltó y me dice, Bueno. es que yo sé que usted es mi esposa. Y yo dije, ay, todos los dominicanos son locos. Mínimo son locos, porque ya yo conocí a otro dominicano que teníamos en la iglesia y era acelerado. Entonces cuando Samuel llega me dice, no, definitivamente son locos los dominicanos. Eso fue lo que pensaste inmediatamente. Inmediatamente. Que no te diste cuenta que es que son ágiles. Exacto. Que no Claro. pierden tiempo. No pierde Lo tiempo. analizaste después. Sí, entonces ahí pues empezamos ya, él empezó y yo le decía, ay, no me diga eso, no me diga eso, pero él siempre se mantenía como tranquilo ahí. Cuando ya le toca pues regresar para República Dominicana, entonces me dice, yo quiero invitarte para que tú vayas, conozca el país. Y yo dije, quiere que yo vaya porque yo sé que le gusto, ¿verdad? Y al final yo dije, mira, es que si yo voy, usted va a pensar que es que usted me gusta. Y no, le dije, no. Entonces dijo, no, es que agradecimiento por todas las atenciones que usted tuvo con este equipo dominicano, toda la labia. Bueno, pero al final Ganó les la- resultaron, porque Claro. ganó el dominicano. Claro. o sea, hizo El plan al final finales. resultó. Exacto. Así que Pero me contabas anteriormente Ajá. que al final entonces tú eras la que andaba detrás entonces de tu dominicano ágil. porque resulta que entonces en todo ese proceso voy a República Dominicana, igual como él me invitó, pues ya uno comparte, pero ya me llegó el mal de patria y yo, corre, que yo me tengo que ir de aquí. Exacto. Cuando yo iba en el avión, yo dije, nunca más vuelvo a este país en mi vida, no vuelvo. Yo dije, no vuelvo. Pero resulta que cuando llego a Costa Rica me encuentro a un amigo, un pastor, que yo sabía que Dios usaba. Y me dice, dejaste un enamorado allá. Y yo dije, oye, pero los chismes sí que corren rápido. Y él me dice, usted sabe que no fue un chisme, ¿podemos irnos a tomar algo? Y yo dije, me va a salir con que Dios le habló. Pues resulta que así mismo empezó a decirme cosas. Y yo dije, definitivamente lo único que le faltó fue decirme el nombre de Samuel. Y me dijo, Dios te va a bendecir si decides quedarte en Costa Rica. Me dijo, porque tú eres su hija. Pero si tú eliges hacer la voluntad de Dios, ahí es donde va a ser plena la bendición. Entonces, como que eso, yo me fui ese día a llorar a la casa y yo decía, Señor, es que yo no me quiero ir por ahí, yo no. Pues entonces lo que hice fue que me alejé de Samuel completamente. O sea, fue una situación, era un conflicto entre yo y Dios. Exacto. Era el miedo de enfrentar ya algo serio. Así que como que huí de eso y duramos como un año y medio, algo más o así, menos. donde no teníamos contacto. Cuando regreso otra vez a Costa Rica, que lo vuelvo a ver, entonces ahí yo como que me flechó y me enamoré. Flechó. Bueno, oiga cómo quedó flechada ya. Entonces dio resultado que Dios te enviara a tu dominicano ágil que arrebatara lo que, ¿verdad? Esa promesa, porque era una promesa. De hecho, en ese año y medio mi pregunta era, ¿y si realmente Samuel era el hombre que Dios tenía para mí y yo perdí mi oportunidad? O sea, esa era una pregunta que me hacía constantemente. Tenía esa incertidumbre de que si Parece que el Señor, Dios me ponía eso ahí a pensar. Y cuando volvimos a tener otra vez la comunicación y todo eso, que nos sentamos, hablamos del por qué yo salí corriendo, de por qué tal cosa, ahí fue cuando realmente comprendimos, ¿verdad?, qué era lo que Dios tenía. Y bueno, entonces al final, en una de las conversaciones que él fue a uno de los viajes en Costa Rica, yo recuerdo que le dije, ok, bueno, ya era el último día que él estaba en Costa Rica, así que yo tenía que saber qué iba a pasar. Entonces le digo yo, ¿y entonces qué vamos a hacer? Entonces él me dice, no, yo voy a llegar a Dominicana, que no. Y me dijo ahí algo, entonces yo le dije, bueno, siervo, si usted se va así, cuando viene a ver, le sale una dominicana por allá y usted se enamora de ella y se olvida de mí. Pero cuando viene a mí también me pasa lo mismo. Y dice Samuel, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué usted sugiere? Y yo le dije, no, poner una fecha para casarnos. Oh, Así que al final... y entonces la ágil terminaste siendo. Ay, Siempre. sí, porque imagínate, si él se iba ya, yo no sabía si lo iba a volver a ver. Yo tenía que decir, oye, lo mío está... arrebatar rápido, ¿verdad? Sí. Esa promesa y no dejarla ir porque ya había sido una profecía. Así es.
Excelente. Y terminas, ¿verdad? La familia en unión, ¿verdad? Matrimonial, y de los cuales procrean, ¿verdad? Dos hijos. Una que Ana Priscila, que tiene 20 años, y Samuel David, que tiene 22 años. Ya. Y nos quedamos con 2 ahí. Okay. Mirando hoy los matrimonios hoy en día, ¿cuál es la diferencia de ese tiempo que tú viviste a los tiempos que tú estás mirando que muchos jóvenes están viviendo hoy en día? Antes de llegar al matrimonio y aún después que ya están casados. ¿Cuál sería uno de lo que tú llamarías una de las bendiciones más grandes de estos tiempos que antes no estaba, pero cuáles serían una de las cosas que el factor más dañino que se están viviendo en estos tiempos? Uy, mira, yo pienso que por lo menos en la parte del tiempo de nosotros había más compromiso, dígame, en el sentido como pareja, porque no había tanta distracción como lo es hoy. Las redes sociales, o sea, hay muchas cosas que quizás nosotros teníamos como ventaja, Ok, que quizás hoy son ventaja, pero también desventaja. entiendo. ¿Por qué? Porque todo eso puede acercarnos, ¿verdad? A los jóvenes de ahora que están viviendo ese tiempo, pero también nos alejan, ¿verdad? De tener esa relación bonita. Entonces, creo que una de las cosas que más podemos decir que nos ayuda a nosotros, ¿qué podría decir, Samuel, en nuestro tiempo al iniciar? Bueno, había en ese tiempo hasta poca comunicación en el sentido de no tener, como dice Patricia, las redes sociales, que WhatsApp y demás. Pero realmente nos ayudó en ese tiempo estar más cerca uno del otro, tener yo un horario laboral un tanto flexible, Ok. Ujú. en el cual podía compartir más con la familia, además de sacar tiempo para compartir en pareja, Ujú. salir a algún lugar, no solamente del país, sino también del exterior. Ese tipo de Ujú. cosas nos ayudaron mucho. Sí, A pesar de las diferencias culturales, porque hay que darse que cuenta fueron. que cada vez que hay dos personas juntas hay un conflicto. Claro que sí. Sí, Porque uno de la quiere misma la luz cultura hay un prendida, conflicto, imagínate. otro quiere la luz apagada, uno no quiere aire, el otro quiere aire. En la misma cultura hay conflicto que hacer entonces cuando son culturas diferentes. El tema es mayor. Y quizás la parte más de nosotros siempre como conflicto fue las culturas. Eso iba a preguntar. Mencióname algo que ustedes consideren que fue un proceso de adaptación. Bueno, todavía hay algo todavía que me estoy adaptando, que es el tema de la palabrita usted. Por ejemplo, en Dominicana, cuando a alguien lo tratan con usted, más que un respeto, es como un llamado a la atención. Mire, que usted hizo esto, usted hizo lo otro. ¿No? Entonces todavía esa palabrita, la costarricense utiliza mucho la palabra usted. Y lo más sorprendente es que lo utilizan con la gente más cercana. Y a veces con el más lejano le dicen tú. Es muy A veces poco, no está bien eso, a realmente, veces. no. Lo que pasa es que es muy, o sea, es muy raro que uno le diga tú a alguien en Costa Rica. Tiene que haber mucha, pero mucha confianza. Y ni siquiera así. O sea, ni siquiera así. Lo que pasa es que ya como por costumbre nosotros decimos usted a todo el mundo. Decía Samuel al principio, que le dicen ustedes hasta el perro. Hasta los perros le dicen. Y es verdad. No, pero entonces hay un dato que tú dijiste que para decirle tú a alguien tienen que tener mucha confianza. Pero ¿y entonces? Pero ¿y entonces? ¿Con quién más tener confianza que con el esposo? Pero es como, es eso, por ejemplo, en mi caso, es como la costumbre. A veces cuando le digo tú a alguien, yo digo, ay Dios mío, como que no me gustó porque no realmente no me siento bien cuando le digo tú. Pero a veces se me sale porque ya en Dominicana allá se usa mucho el tú, entonces se me sale. Pero realmente en Costa Rica la mayoría de gente le dice usted. Y sabe que anteriormente cuando yo escuchaba la palabra usted, era como una persona mayor o que tú, Correcto, o que a los tú mayores. querías infundir respeto.
Ujú. Correcto. Por lo menos aquí en Dominicana, la palabra usted normalmente Allá. en Dominicana, por ejemplo, la palabra usted es básicamente para una persona mayor. Sí. Pero No se tutea a una persona mayor. De cierta edad. Hay Ujú. cierta edad y cierto respeto. Pero en el tema de Costa Rica, por ejemplo, al esposo le dicen usted. sí, eso ya es una costumbre. Entonces tú le vas a decir, ay, pero usted sí se ve elegante. Es que siempre le digo usted. Hasta a mis hijos yo le digo, Sí. usted Priscila tal cosa, usted Samuel David. O sea, Oh. siempre es usted. Pero déjame decirte, por ejemplo, ella acaba de decir, usted Priscila, usted Samuel David, una cosa, y ahí se está notando que hay un llamado a la atención Bueno, sí, por el tono de voz. por el tono de Pero- voz. O usted tal cosa. O sea, siempre como dependiendo del tono de voz. Ujú. Entonces es así. Yo tenía una pareja que uno era peruano y el otro argentino. Y eso era algo increíble, ¿verdad? Era una circunstancia y unos problemas de adaptación tremendo. Porque sí, en realidad, viniendo de la misma cultura, simplemente porque somos criados por padres, ¿verdad? Diferentes, Ujú. ya con eso tenemos suficiente conflicto. Correcto. claro. correcto. Imagínate cuando vienen de cultura diferente. Pero qué lindo es ver que ustedes van a tener ¿cuántos años de casados? 26 cumpliremos en el mes de diciembre próximo. Wow, Ya son Ujú. muchos. ya son muchos. Así Sí. es. Así que son dos valientes que han decidido, Claro. ¿verdad? Samuel, una pregunta para ti. ¿De dónde tú eres oriundo? ¿Quién era Samuel? ¿De dónde surge este caballero de Dios que aparece a Costa Rica? Mira, una vez compartí con un amigo y le decía, hablamos él y yo, y decíamos que ni él ni yo tenemos testimonio. Sí. Porque un testimonio normalmente de alguien que se quería suicidar, de alguien que fue muy malo en la vida secular, de alguien que se emborrachaba, que tomaba, que hacía una serie de cosas. Y entonces ese amigo mío y yo decíamos que él y yo no hicimos nada de ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo nací en una provincia del sur de la República Dominicana llamada San Juan de la Maguana, fruto de la unión del matrimonio de un hombre del Cibao, del San Francisco Macorís, y una mujer de San Juan de la Maguana. Yo tengo una liga en materia geográfica norte-sur. Desde pequeño, recuerdo que siempre acompañaba a mi mamá en los temas de la iglesia, aunque también mi papá era cristiano, pero recuerdo que acompañaba a mi mamá en horas de la tarde a salir a las calles a evangelizar. Ujú. Yo andaba con los tratados, mi mamá y otra amiga entraban a los lugares y yo me encargaba de darle tratado. Recuerdo también que en mi niñez de apenas 6 o 7 años, yo reunía a mis amiguitos, sacaba silla para una área del patio y ahí reunía a los amiguitos y le daba una clase bíblica. Realmente no recuerdo qué clase yo le podía dar a esa edad, Exacto. pero seguro que le repetía lo que me daban en la escuela dominical. Ujú. Y básicamente seguí creciendo. En mí Dios puso un tipo de liderazgo para temprana edad, dirigir grupos de jóvenes, estar en los medios de comunicación como la radio, no solamente como locutor, sino también como programador. Y ese tipo de cosas me fueron envolviendo en lo que es la vida cristiana. Y bueno, acepté al Señor. Yo recuerdo que fue como algunos 10, 11 años. Y de ese tiempo siempre estaba en la vida cristiana. No tengo mi testimonio básico es que a pesar de las circunstancias de la vida, siempre he sido fiel al Señor. Amén. No ha habido nada que me separe del amor del Señor, ni la adolescencia, ni la juventud. Y tuve una adolescencia normal, sin muchas situaciones que a veces viven los adolescentes. Y gracias a Dios que hemos seguido siempre fiel al Señor y Dios ha estado siempre conmigo. Excelente, excelente. Entonces, ¿cómo tú te crías en San Juan de la Maguana o tú? A los 10 años nos trasladamos junto con la familia a la capital de la República Dominicana.